Bueno, pues iniciamos un nuevo podcast de Mentes Singulares para informar y formar a través del conocimiento y de la opinión. Este es un espacio del CITIUS. El CITIUS es el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un centro de alto potencial investigador especializado en inteligencia artificial y hoy hemos elegido el tema de las tecnologías del lenguaje. Y vamos a hablar sobre ese momento en que las máquinas comenzaron a hablar y hablar sobre cómo lo logran y cómo cada vez lo hacen mejor, además, ¿no? Bueno, y para ello pues tenemos a una experta y un experto fantásticos que investigan en estos temas, que los aplican, y con ellos vamos seguro que a aprender muchas cosas, ¿no? Primero, Maite Taboada. Te voy a presentar, Maite, brevemente, pues tu currículum es enorme, pero para que la gente conozca algo de ti, eres catedrática del Departamento de Lingüística en la Universidad Simon Fraser en Canadá. Tú, naciste en Madrid, te criaste allí, pero tus padres son de la provincia de Lugo, por tanto, raíces gallegas, pero llevas ya décadas en Canadá pues desarrollando una brillante trayectoria académica allí, ¿no? Bueno, investigas en la intersección entre el análisis del discurso y la lingüística computacional y pues desarrollando métodos y algoritmos, por ejemplo, que incorporan la estructura discursiva en múltiples aplicaciones, por ejemplo, el análisis del sentimiento y de la opinión. Después hablaremos de esto, ¿no? Entre tus proyectos actuales está el análisis precisamente de los comentarios en Internet, pues con el fin de desarrollar una plataforma que sirva para la moderación de comentarios y también un estudio sobre algo que está muy vigente, es muy importante, es muy trascendente, como es la desinformación y las noticias falsas, lo que llamamos normalmente por su nombre en inglés las fake news, ¿no? Aplicando técnicas de clasificación de textos que permitan precisamente distinguir aquellas noticias que son verídicas de los bulos, ¿no? Entonces, queremos saber un poquito más y que nos lo digas tú, claro, sobre aquello en lo que investigas, pero antes, cuéntanos brevemente qué es el procesamiento del lenguaje natural y después, pues, lo que tú haces en ese campo. Sí, encantada. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Senén. Un placer estar aquí contigo y con Pablo en el CITIUS, que es un lugar al que siempre da mucho placer volver por la investigación tan importante que se realiza aquí. Y por estar en Santiago, que es un lugar fantástico para visitar. Sí, me preguntas por el procesamiento del lenguaje natural. Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, de PLN, hablamos sobre todo de aplicaciones. Es un conjunto de técnicas, de algoritmos que usamos para desarrollar aplicaciones que procesan la lengua, que pueden ser de muy bajo nivel, como procesamiento ortográfico, ¿no? La corrección ortográfica que usamos en los tratamientos de texto, o de muy avanzado nivel, como los asistentes de voz, por ejemplo, o la traducción automática. Pero siempre hablamos de aplicaciones. Esas aplicaciones vienen refrendadas por unos supuestos teóricos y en parte lo que se hace en PLN son aplicaciones, pero también estudiar esas bases teóricas y esos fundamentos de lingüística, de procesamiento cognitivo de la lengua, ¿no? que vienen de psicología y de lingüística, y procesamientos y tratamientos teóricos de la teoría de la computación, de las bases de datos, ¿no? Entonces, el PLN es una área muy interesante porque combina varias disciplinas, ¿no? El tratamiento de la lengua es muy interdisciplinar. Yeah. Interdisciplinar y complejo, realmente muy complejo, ¿no? Como lo es la lengua humana. Exactamente. Es un reto titánico. Bueno, voy a presentar usas constantemente, seguramente lo hará también Pablo, lo de PLN. Entonces, sí. Quiero recordar a la gente que PLN es procesamiento del lenguaje natural, para aquellos que no estén familiarizados con el término. Pablo Gamayo, Pablo es investigador del CITIUS. Iniciaste, digamos, tu ámbito, tu andadura en el procesamiento del lenguaje natural en los años 90. Primero hiciste un máster en lingüística e informática en la Universidad Blaise Pascal en Francia, después presentaste tu tesis doctoral, te fuiste al Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, precisamente de la Universidad Nova de Lisboa, y en el 2004 te incorporaste ya a la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no?
fuiste promotor, después tendremos ocasión de hablar de ello también, porque me interesa especialmente, fuiste promotor y socio fundador de una spin-off, precisamente en el ámbito de las tecnologías del lenguaje, que se llamaba Cilenis. Digo se llamaba porque, bueno, como pasa muchas veces, ¿no? con estas iniciativas tan innovadoras, fundamentadas en la investigación y, por tanto, con muy alto riesgo, pues tuvo una vida feliz, pero que se acabó, ¿no? Después hablaremos de ello. Bueno, el lenguaje y la computación siempre han ido de la mano, ¿no? Y incluso mucho antes de la existencia de los computadores. A mí me gusta a veces citar en este sentido a Descartes, que propuso precisamente la conversación como lo que él pensaba que era un medio seguro para distinguir máquinas y personas, ¿no? Y decía, y cito, una máquina nunca podrá producir diferentes ordenamientos de palabras para dar una respuesta significativa apropiada a cualquier cosa que se diga en su presencia, como hacen, sigo citándolo, los más romos de los hombres, ¿no? Bueno, después vino el famoso test de Alan Turing, que de algún modo, bueno, pues pretendía evidenciar, según el propio Turing, que una máquina sería capaz de pensar si fuese capaz de imitarnos suficientemente, de imitar suficientemente bien a una persona en el acto, pues que probablemente es el más genuino y representativo del pensamiento humano, que es precisamente el lenguaje, ¿no? Pero bueno, lo cierto, y de eso hablaremos, es que manejar computacionalmente el lenguaje, como antes decía, eso es una tarea enorme, probablemente infinita, y está muy lejos de estar resuelto. El propio Turing decía, él pensaba, decía, en el año 2000 existirán máquinas capaces de superar ese reto. No es verdad, aunque es cierto que han avanzado enormemente, ¿no? Y estas preguntas para ti, Pablo, precisamente. ¿Cómo ha evolucionado el procesamiento del lenguaje natural en estas últimas décadas? Porque ha habido, incluso podríamos decir, cambios de paradigma, no sé si quizás es demasiado drástico, pero toda esa transición a lo largo de las décadas, ¿qué ha supuesto? Vale. ¿Y por qué? Bueno, la pregunta no es fácil, ¿no? Sobre todo ese por qué. Pero bueno, de alguna manera, bueno, antes de nada también agradeceros mucho pues estar aquí. Es muy emocionante estar también con Maite, bueno, contigo, Senén, y con Maite Tawada, una de las, vamos a decir, investigadores más citados en el ámbito de la lingüística computacional, sobre todo en análisis de sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es un poco, al final, la historia del PLN es también, haciendo intrahistoria, es un poco la evolución que en mi caso yo he sufrido y me he dado cuenta, bueno, pues pensando ahora en esta pregunta, que ya me estoy haciendo viejo y de alguna manera yo empecé haciendo lingüística computacional simbólica en la tesis, porque bueno, comenzó, era en la época en la que todavía la explosión del machine learning o del aprendizaje de máquina, la estadística todavía no se había implantado, estamos hablando de principios de los 90, y realmente era el mundo de lo simbólico, tanto la inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural era el paradigma en ese momento. Lo que se trataba, en este caso en el PLN, ¿no? era con semántica formal, que intentaba en escenarios muy controlados hacer que hubiese un diálogo que posibilitase que el sistema entendiese esas instrucciones, pues para hacer cosas muy sencillas, como mueve el bloque rojo y ponlo encima del triángulo verde. Pues ahí teníamos unas palabras que eran sustantivos, unas acciones que eran los verbos y unas propiedades que eran, por ejemplo, los adjetivos, el tamaño, y se intentaba pues, se intentaba hacer que el sistema entendiese, ¿no? Se hablaba mucho de semántica, ¿no? En ese momento, pero de semántica, claro, siempre en un dominio muy acotado. ¿Qué pasa? Que ahí se vieron dos problemas. Primero uno, por ejemplo, le dices al sistema, mueve el cono verde hacia el bloque rojo y después coge el cono y ponlo en el bloque verde. Pero ya el sistema dice, bueno, pero ese el cono, ¿a cuál es? ¿Es este que está aquí, el verde, o es otro cualquiera? Y ese ponlo, ese lo, ¿a qué se refiere? ¿Al bloque, al cono? Bueno, ese tipo de cosas,
se estaba muy lejos de resolverlo bien. Bueno, ese es uno de los problemas. Pero el otro problema es el tema del aprendizaje. Es decir, la idea era, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que el sistema aprenda y lo pueda aplicar, aprenda esta semántica, este discurso y lo pueda aplicar a otros dominios? Y entonces, bueno, ahí ya viene el mundo del aprendizaje. Ahí en ese momento se aprecia la capacidad para aprender sobre más datos y viene la revolución en los años 90, mediados de los 90, del aprendizaje de máquina, muchos datos, mucha estadística. Todo eso hasta hace poco, ¿no? O sea, al final lo que se intenta es aprender alguna tarea muy simple. Ya no hay esa idea de vamos a entender perfectamente el lenguaje, sino vamos a simplemente ser útiles. O sea, aprendemos una tarea simple con muchos datos, ¿no? Y esa es la explosión del aprendizaje de máquina, que al final fue evolucionando ahora con las redes neuronales, porque al final no es más que también que estadística, todas esas capas, que las neuronas, que no son más que variables, pesos en variables, pues el sistema de forma iterativa va probando con diferentes entradas y salidas cómo dar los valores que minimicen el error, pues al final esa configuración se automatiza. Bueno, ya es más no supervisado en ese sentido. Eso por un lado. Y por otro, lo que también es revolucionario en este nuevo mundo de las redes neuronales, al principio lo que se hacía era insertar esos sistemas que aún se está haciendo, en sistemas de machine learning para afinarlos. O sea, tienes un clasificador de sentimientos, tienes un analizador sintáctico, pues le colocas allí esa semántica de las palabras y mejora el sistema. Eso es lo que se hacía desde el 2013, pero hace 2 años es el propio modelo, gracias a la tecnología de los transformers, por ejemplo, es el propio modelo el modelo semántico no solo te da la semántica de una palabra de forma estática, porque antes, en esos primeros modelos, cada palabra tenía un solo significado. A eso le llamo yo la semántica estática. Ahora ya no, ahora ya te da un significado en función del contexto de la frase. Entonces, eso es la semántica dinámica, ¿no? De alguna manera, cada palabra tiene su propio modelo semántico en un contexto concreto. Eso es lo que hacen ahora con los nuevos transformers, con las nuevas redes. Haces unos modelos semánticos más poderosos que te permiten llegar a eso. Y, a diferencia de lo que se hacía hace unos años, si lo quieres aplicar a una tarea, afinas ese modelo grande. Ya no es que metes el pequeño modelo estático en un clasificador, sino que tú partes de la semántica general y la afinas para una tarea. Esa es la revolución de hoy con las nuevas tecnologías neuronales, sobre todo con los nuevos transformers. La revolución fundamentalmente se sustenta en los avances en la capacidad de aprendizaje automático. En coger grandes volúmenes de corpus de textos y tener algoritmos tan complejos que son capaces de establecer correlaciones y, por ejemplo, aprender, cómo se traduce una frase, no una palabra, sino una frase, un párrafo entero, un texto completo, y cómo se traduce a otras lenguas. Entiendo, a ver si lo entiendo bien, que el primer enfoque, por ejemplo, por hablar de traducción automática, porque creo que es una aplicación obvia que todo el mundo no solo entiende, sino que usa, la usamos a diario, ¿no? Y creo que somos perfectamente conscientes de los avances espectaculares que ha habido solo en unos pocos años, de tener traductores, digamos, que necesitaban mucha mano de obra después para dejar el resultado a un nivel suficientemente bueno. Ahora prácticamente en muchos textos, hablo en textos complicados, ¿no? Casi no hay que tocarlos. Pero antes, al principio, entiendo que se hacía como aprendíamos en el colegio la lengua, ¿no? O sea, con un análisis gramatical ahí súper intensivo, tratando de desestructurar en fin, de analizar el detalle de cada frase, del contexto, las palabras, los verbos, en fin. Y de pronto pasamos a algo parecido a cómo aprendemos la lengua.
Es decir, a cómo un niño pues va, en base a ir incorporando experiencias, correcciones, aciertos, y va construyendo pues, no solo un vocabulario, sino un lenguaje, y nos faltaría, si acaso, la capacidad de ir más allá, que eso sí que lo tienen los niños y las niñas, y es que de pronto empiezan a construir lo que nunca han oído, ¿no? Que eso sí que es ya la maravilla, la creatividad a través del lenguaje. Bueno, Maite, ¿podemos decir que las tecnologías lingüísticas son hoy más computación que lingüística? ¿Y cuál es el papel que tiene la lingüística en el procesado del lenguaje natural? ¿Y cómo ha ido cambiando, además, el protagonismo a lo largo de la propia evolución del PLN? Sí, al hilo de lo que decía Pablo, ha ido cambiando mucho. Ha habido épocas en las que los lingüistas y los informáticos hemos trabajado codo a codo, nos hemos informado los unos de los avances en el campo de los otros, ¿no? Por ejemplo, en la época en la que había mucha computación simbólica, hacían falta reglas gramaticales y conocer la semántica de las palabras y la sintaxis. Y luego pasamos a una época estadística, como decía Pablo, en la que se abandonó a los lingüistas porque pensábamos que la estadística lo podía hacer todo. Y también ahí se llegó, con la estadística, con los primeros enfoques de aprendizaje automático, se llegó a un tope en el que podíamos hacer mucho, la traducción automática era más o menos viable, pero no se le podía presentar a alguien como un texto completo. Se podría quizá entender el sentido del texto o el contenido principal, pero no era un texto adecuado en el lenguaje al que se iba a traducir, ¿no? Y ahora, en los últimos 5 años, hemos tenido esta revolución de las técnicas nuevas, lo que decía Pablo, del aprendizaje automático, de técnicas de aprendizaje profundo, de redes neuronales, en las que parece que no hace falta ningún tipo de conocimiento, ¿no? Que tienes unas grandes bases de datos, extraes información sobre la distribución semántica y el significado de las palabras a través de su distribución, y eso usamos para todo tipo de técnicas, para traducción automática, para análisis del sentimiento, asistentes de voz, reconocimiento de la voz. Y creo que hemos llegado de nuevo a un momento en el que hemos encontrado los límites de estas técnicas y hemos descubierto que el conocimiento nos puede ayudar, sobre todo cuando cambiamos de un dominio a otro, cuando tenemos textos, por ejemplo, de un dominio médico en el que tenemos a profesionales de la medicina que nos pueden decir, bueno, esta palabra en este contexto tiene un significado diferente o se usa de una manera diferente. Y ahora se está tratando de nuevo intentar incorporar conocimiento experto, conocimiento de la lingüística a las redes neuronales. Es un proceso más complejo, ¿no? Porque el problema de las redes neuronales es que son lo que llamamos cajas oscuras, ¿no? Se les pone un input, una serie de datos o de vectores de palabras, y no sabemos muy bien lo que hacen con esa información. La transforman, pero no sabemos muy bien. Entonces es complicado incorporar información lingüística a eso. Yo, como lingüista, pienso que la vamos a necesitar y la vamos a seguir necesitando, pero es más complejo esa relación y esa colaboración se ha vuelto más difícil porque las dos disciplinas se han desarrollado en paralelo y las conversaciones se hacen más difíciles de salvar esas distancias. Pero creo que estamos en un momento en el que volvemos a incorporar no solamente el conocimiento lingüístico, pero conocimiento general, de dominio, conocimiento de expertos. Esto se ha visto, por ejemplo, en el procesamiento de imágenes, como en la visión artificial, el procesamiento de radiografías, ¿no? Que el conocimiento de los expertos también era importante en eso, que las máquinas solas no podían hacerlo. Claro, o sea que perfiles como el tuyo y el de Pablo, que tenéis una formación como filóloga y filólogo, pero además os habéis formado y habéis desarrollado pues, unas altas capacidades en el mundo de la computación, son fantásticos, porque vosotros reunís, digamos, los grupos, digamos, multidisciplinares, tú lo has dicho, ¿no? Este es un campo que tiene la necesidad de aportación de muchos otros campos, pero bueno, vosotros ya de algún modo los tenéis todos incorporados, ¿eh? Sí, nosotros queremos seguir siendo relevantes, claro, evidentemente. No, lo soy, no me cabe duda.
Bueno, Pablo, tú fíjate, hablabas de ese énfasis que al principio, sobre todo en las aproximaciones de carácter más simbólico, vamos a decir, para entender, ¿no? de apostar más por el análisis gramatical del lenguaje, de los textos, por ejemplo, ¿no? Se hacía mucho énfasis en lo que podríamos denominar como un intentar identificar o reconocer la semántica que había ligada a ese lenguaje. Hoy, en muchas aplicaciones, no es necesario. Las aplicaciones pueden ser, por ejemplo, en un proceso de traducción automática, podemos traducir, quizás seguramente traduciríamos mejor, no me cabe ninguna duda, si realmente la máquina entendiese lo que está traduciendo. Pero en todo caso, desde un punto de vista de utilidad, hay traducciones fantásticas y la máquina desde luego no está entendiendo o no entiende como nosotros manejamos la semántica de entender, de comprender el lenguaje, ¿no? Entonces, las máquinas leen, las máquinas escriben, las máquinas dicen. Hay incluso quien opina que de algún modo entienden ya. Yo soy uno de esos, porque yo creo que hay cierto tipo de comprensión en la medida en que hay un uso asociado a aquello que manejan, ¿no? Y un uso que está dentro de la semántica que las personas manejamos. Pero bueno, lo que yo opine aquí es poco relevante, es más relevante lo que opinen los expertos. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Es decir, ¿estás alineado con aquellas personas que dicen que jamás una máquina será capaz realmente de entender, de comprender el lenguaje natural? Bueno, la respuesta que puedo dar me la pones fácil, siendo gallego, por depende, ¿no? O sea, no, bueno, yo creo que también es algo que ya mencionó Maite antes. Hay dos cosas diferentes. Por un lado, que es lo que tú acabas de decir también. Por un lado, los sistemas, sobre todo los sistemas actuales más estadísticos, van por un lado y llegan hacia un tipo de comprensión, si queremos, y por otro lado está el modo como nosotros aprendemos. Aunque es cierto que ahora parece que intentan hacer como hacen los humanos, yo creo que son dos vías en paralelo, que van en paralelo. De hecho, yo recuerdo, o sea, yo creo que ahora incluso no hay menos preocupación por simular cómo los humanos entienden con respecto a cómo eran los años 80 o 90. Lo digo por experiencia. Yo recuerdo cuando trabajaba, bueno, es cierto que a lo mejor en mi época simbólica, cuando trabajábamos en semántica formal, es cierto que mi supervisor, M. Chambroy, bueno, ahora ya fallecido, era un matemático totalmente, bueno, yo creo que es la única persona que escribió 2 libros sobre Montesquieu. Yo creo que no hay nadie en el mundo que escribiera 2 libros. No solo artículos, 2 libros. Bueno, estaba obsesionado con simular, hablaba así, como simular como entendemos, ¿no? Entonces, él quería justo, su idea era justo la contraria como hacemos ahora. Era, tú focalízate sobre lo más simple, sobre voiture rouge, me decía, con un coche rojo. ¿Qué hay que formaliza todo lo que entra en juego, todas las funciones, todos los parámetros que entran en juego para entender, para sacar toda la información que un humano necesita para entender esa expresión? Esa es su idea. Porque él estaba obsesionado con simular cómo entendemos el lenguaje. Yeah. Pero eso ahora no va por ahí, desde hace unos años. O sea, ahora va por textos masivos, mucha información. Es cierto que esa idea de aprender sin representaciones explícitas del conocimiento es algo muy innovador, porque eso te permite pues imitar de alguna manera también a los humanos, porque los humanos no necesitamos que nos den algo estructurado, sino que aprendemos de los datos no estructurados. Entonces, eso es cierto que los métodos actuales hacen eso, pero lo hacen pues con metodologías que no se preocupan por ver lo que pasa en el interior de la gente cuando entendemos algo. Entonces, yo creo que esas 2 vías van en paralelo, se tendrán que juntar, como decía Maite. De hecho, ya hay en Facebook, se publicó, si no este año, el año pasado, ya un artículo sobre metodologías neurosimbólicas,
que está teniendo cierta relevancia ya, en los que se dice, bueno, los humanos no necesitan tantos datos, porque ahí está la diferencia. Los humanos, vale, estas máquinas, estamos hablando de máquinas que a lo mejor pues están sistemas de aprendizaje que necesitan miles de millones de palabras, que necesitan miles de millones de parámetros para... Bueno, lo de los parámetros ahí a lo mejor nosotros también los tenemos, ¿eh? Eso no digo que yo, pero lo de las palabras, lo de miles de millones de palabras, yo ya creo que no. Un niño aprende una lengua con mucho menos input. Entonces, ahí está. Entonces, la idea de estos sistemas neurosimbólicos es, bueno, vamos a darle un poquito de estructura también. Y esa estructura tiene que formalizarse, y esa estructura viene del experto, como decía Maite. Y entonces... vamos a darle unos datos, pero vamos a darle estructura y a ver qué hacemos con eso. Ahí sería unir esos dos mundos, ¿no? El mundo que intenta también, del aprendizaje bruto en sí mismo, que es interesante, y el otro de, pues también es importante conocer bien el dominio, formalizarlo bien y que esa información entre en los sistemas también. Yeah. Bueno, me gustaría que habláramos un poquito del impacto que está teniendo en nuestras vidas, en la economía, las tecnologías del lenguaje, porque realmente es increíble. Os voy a dar, podríamos estar aquí citando informes, estudios y datos, lo voy a resumir en uno. Una de las empresas líderes en investigación de mercado, que se llama Mordor Intelligence, por ejemplo, valora digamos, toda la economía que se mueve actualmente alrededor de las tecnologías del lenguaje en unos 11.000 millones de dólares, que ya es una cantidad realmente muy respetable. Pero es que considera que razonablemente en el periodo, en un plazo de 5 años, podremos llegar a los 50.000 millones. Y esto ya convierte a las tecnologías del lenguaje en un elemento económicamente muy atractivo y desde luego muy poderoso, porque detrás de esto, o delante, no sé, hay servicios, hay productos, hay resolución de problemas que se están aplicando y que todos pues, vamos utilizando con mayor o menor intensidad, ¿no? De hecho, ahora pues estamos, y está continuamente en nuestras bocas, los Alexa, Cortana, Siri, en fin, los asistentes conversacionales, pero es que pronto una miríada de máquinas y dispositivos de todo tipo nos estarán hablando y estaremos hablando con ellos, dialogando con ellos, digamos, de un modo relativamente fluido, ¿no? Entendiendo cada vez más y mejor lo que les digamos, dándonos respuestas más útiles a preguntas cada vez más complejas. Bueno, claro, esto significa, tiene que haber muchas personas, vamos a resumirlo como talento, trabajando en este tema, cada vez más además. Una fuerte inversión en investigación, que fundamentalmente están haciendo las grandes empresas, sobre todo, e innovación. Claro, ¿qué está suponiendo esto? Es mi percepción, pero quiero que me habléis de ello, probablemente pues una alta concentración de las inversiones, de la investigación también, en estas grandes empresas. Google, Facebook, Apple, Microsoft. Claro, ¿qué nos queda a la academia o qué nos queda a los centros de investigación como el CITIUS, donde esta es una de las líneas potentes por las que apostamos? Es decir, ¿realmente podemos hacer contribuciones significativas a un campo que cada vez más está colonizado y donde cada vez más hay una inversión a la que nunca podremos llegar por parte de las multinacionales? Y esto va a suponer además una dependencia, digamos, porque haya en cierta medida un posible mercado cautivo de estas empresas. Entonces, ¿qué repercusiones puede tener esto? ¿Qué peligros, si los hay, puede tener en un mundo cada vez más, digamos, más de máquinas y personas que dialogan entre sí, pero las máquinas las hacen unos y no otros, eso sí, está claro. Sí, esto es un tema que me preocupa mucho, ¿no? El papel de las empresas tecnológicas, que muchas de ellas son monopolios, ¿no? Entre 3 o 4 están controlándolo todo. Y tienes razón lo que decías, que la importancia de las tecnologías lingüísticas en la sociedad, porque estamos en una sociedad de información. Claro. Y la mayor parte de esa información es información en forma de lenguaje.
hay algunas bases de datos numéricas de las que extraemos información, pero toda la información que tenemos, o no toda, pero prácticamente la mayoría, es información no estructurada en forma de lenguaje de la que queremos extraer información, de la que queremos manipular, convertir a otros idiomas, organizar, ¿no? Entonces es una gran parte de nuestra economía. Y estamos dejando que estas empresas controlen esa industria. Y me preocupa porque la investigación que hacen, y se hace investigación muy buena, atraen la capacidad que tienen de atraer talento es increíble. Nos da mucha envidia, ¿no? Cuando alumnos muy buenos se van a trabajar a empresas tecnológicas porque no podemos mantenerlos en la universidad, no podemos competir con ellas, ¿no? Porque esa investigación es investigación de la que sabemos muy poco. Ellos controlan lo que se hace público y lo que no. Hay técnicas que sí, que hacen en abierto y que abren a los demás. Y hay técnicas que se quedan, ¿no? Y resultados que nunca publican, porque a lo mejor son resultados negativos o resultados que no les interesan y no se ven publicados. Y ahí no se avanza la ciencia. La ciencia avanza tanto con resultados positivos, esto funciona, como con resultados negativos. Esto por aquí no es el buen camino. Pero el problema que tenemos es, como dices, que ellos tienen los recursos, sobre todo los recursos de procesamiento. Estas técnicas nuevas de aprendizaje profundo necesitan de procesadores muy potentes, de centros de datos muy grandes y las universidades no se lo pueden permitir. La preocupación es esa que la sociedad no tiene acceso a esa investigación. Imagínate lo que hubiera sido, por ejemplo, la física o la química en los siglos XIX y XX si toda la investigación se hubiera hecho en empresas privadas y no se hubiera dado a conocer al público, ¿no? Si no hubiera habido centros de investigación independientes, adscritos algunos a universidades, algunos a empresas privadas, pero que divulgaban su información. Y no es no es un problema para el que tengo solución, pero es un problema que ciertamente preocupa. Y preocupa sobre todo también por la manipulación de la información, ¿no? Porque estas empresas están desarrollando técnicas de procesamiento del lenguaje, pero también están utilizando esas técnicas para decidir qué tipo de información vemos, qué tipo de información no vemos, cómo se distribuye, quién tiene acceso a ella. Y esto, claro, tiene una repercusión muy importante en la sociedad. Sí, de hecho de eso vamos a hablar, efectivamente, sí. porque es otro de los problemas con los que tenemos que lidiar, evidentemente. Pero hay otro tema, al hilo de esto, Pablo, que me preocupa especialmente y me gustaría tu opinión. Claro, el montante económico que mueven las tecnologías lingüísticas cada vez es más importante, ¿no? Pero no por igual en todos los idiomas. Está claro que hay un idioma que también aquí, lógicamente, digo lógicamente no porque tenga que ser así, sino porque, bueno, pues es el que hablan y el que más le importa a estas grandes empresas, y es el inglés. Y entonces, para el inglés hay todo tipo de recursos de todo tipo, algoritmia, modelos, grandes corpus anotados, en fin, y así están desarrollándose además pues un sinfín de productos, servicios, etc. Para otras lenguas, el español, mandarín, en fin, que también tienen, digamos, un público que las habla y las usa de forma ordinaria muy grande, pues parece que también las cosas van a ir bien. Pero ¿qué ocurre con las lenguas minoritarias y o minorizadas? El gallego es un ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con este tipo de lenguas? Es decir, si no están en la economía y en la sociedad digital, si no hay tecnologías lingüísticas que también lleven a estas lenguas y las pongan, digamos, en el uso de las máquinas y al servicio también de estas empresas para que les resulte rentable, en definitiva, pues desarrollar productos, servicios y máquinas, dispositivos que hablen este tipo de lenguas, pues probablemente tendrán un futuro aún más gris, no voy a usar la palabra negro, pero aún más gris que el que tienen ahora, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión y que nos cuentes también, porque hay un proyecto que en este momento muy ambicioso, que está impulsando la Xunta de Galicia, el proyecto nosotros en gallego,
que está coordinando y desarrollando, liderando la Universidad de Santiago de Compostela a través del Instituto da Lingua Galega y del propio CITIUS, ¿no? Donde nosotros aportamos fundamentalmente pues, esa capacidad o esas tecnologías alrededor de la inteligencia artificial que hoy, hoy y siempre, ¿no? Fueron absolutamente claves en el desarrollo de las tecnologías lingüísticas. Entonces, cuéntanos sobre esto, por favor. Muy bien. Sí. Sí, el proyecto NAOS, pues de alguna manera forma parte de esa estrategia para revertir esa situación que has comentado, ¿no? De que las lenguas no mayoritarias, por decirlo de alguna manera, que están en situación sobre todo minorizada y por tanto con un futuro gris, puedan a través de las tecnologías por lo menos mantenerse vivas. Porque hablabas de un estudio de Mordor. A mí me interesa ver la proyección de las tecnologías lingüísticas en lo que sería la industria, y es interesante ver cómo cada vez más la lengua, también lo comentó Maite, ¿no? La lengua está en la base de casi todos los productos, de todo lo consumible de alguna manera, y cada vez y es un elemento que le da valor al producto y cada vez está más en lo que sería el mercado. Hay en IBM Research este año en los Estados Unidos, en los modelos de negocio de las empresas, se encontró que el estudio revela que un cuarto de las empresas ya tiene previsto para los 12 próximos meses incorporar incorporar tecnologías lingüísticas en los productos de esas empresas. Estamos hablando ya de un cuarto de empresas. Y esto solo para este año, ¿no? Y eso va increciendo. ¿Qué quiero decir con respecto a las lenguas? Además del inglés o de las lenguas mayoritarias, las otras lenguas, si no entran en ese mercado, están muertas, porque ya el efecto globalización hará con que dejen de estar en los productos y por lo tanto ya dejen de ser usadas, porque las lenguas se van a usar a través de estos productos que incorporan las lenguas. Por tanto, es crucial estar ahí. Y no solo es crucial para que desaparezca la lengua, que también, ¿no? Es importante, pero si no, es crucial también como estrategia para la propia sociedad aquí en Galicia, por ejemplo, a través de las tecnologías lingüísticas o a través tal vez de la inteligencia artificial, para ser más generales, pero sobre todo a través de las tecnologías lingüísticas se pueden crear una serie de ecosistemas de innovación, investigación, tanto en las administraciones, en los institutos, en los centros de investigación del CITIUS como en las empresas, que investiguen de forma potente en tecnologías lingüísticas y que jueguen en casa, es decir, que investiguen jugando con nuestra lengua, porque ahí sí que estamos jugando en casa con respecto a las grandes tecnológicas, que ellas están más focalizadas en el inglés, sobre todo algunas, por ejemplo, Apple, con muy pocas lenguas trabaja realmente, ya tienen una política interna de trabajar con las grandes lenguas del mundo, no son como Google, que sí que se interesan más, ¿no? Por por el multilingüismo, pero nosotros aquí debemos de apostar por nuestras lenguas, por el gallego, y no solo, o sea, tenemos también la apuesta estratégica del portugués como lengua, como variante muy próxima. Debemos de ser ahí también fuertes, debemos ser fuertes con el español y jugar con las lenguas cercanas y apostar por ellas y crear un sector económico potente, lingüístico, pero jugando en casa. Ya. Sí, ahí creo que has puesto el punto sobre la I de un tema muy importante, y es, no se trata solo de salvar una lengua por razones culturales, históricas, de sentimientos, se trata también de generar toda una industria alrededor de esa lengua que puede ser enormemente rentable. Rentable, pues formando personas competentes, capaces, especializadas, que puedan, a su vez, en esa lengua o en cualquier otra, pues estar desarrollando toda esa economía creciente que estamos viendo, ¿no? Por tanto, creo que, digamos, países como España, desde luego, comunidades autónomas como Galicia, no pueden de ningún modo renunciar a crear
su industria propia alrededor de las Sí, yo estoy tecnologías totalmente de acuerdo. Esto tenemos que no dejar que investiguen otros, tenemos que investigar nosotros, ¿no? Te cuento una anécdota. Yo trabajo en inglés y hemos desarrollado un sistema de procesamiento de textos en inglés, pero trabajo en Canadá, donde la lengua cooficial es el francés, que si me preguntas yo no la llamaría lengua minoritaria ni siquiera minorizada. Me sorprendió muchísimo cuando empecé a trabajar en francés, que yo no hablo francés, estoy trabajando en mi grupo de investigación con colaboradores, que por ejemplo no hay un sistema en abierto de interpretación de la anáfora en francés. No hay un sistema que funcione desde el análisis sintáctico de una oración a interpretar la anáfora. Nadie lo ha desarrollado. Ni siquiera en laboratorios o en Francia o en Quebec, en ningún sitio donde se habla francés. ¿Por qué? Porque muchos de estos centros están trabajando en inglés, donde el idioma en el que se hacen las publicaciones, el idioma que les interesa a las grandes empresas, ¿no? Y me parece un problema muy grave, ¿no? Que incluso una lengua con tantos hablantes, una lengua fuerte, no tenga un sistema básico, un módulo de procesamiento de la anáfora, que es algo básico. Entonces tenemos que yo creo que olvidarnos un poco de la globalización y trabajar más en lo que nos interesa en los laboratorios y en las empresas donde están esas empresas, ¿no? Porque ahí hay mucho beneficio económico, pero también cultural, de protección de las lenguas, ¿no? Hay 5.000 lenguas en el mundo. Y tenemos sistemas de PLN para 2, que funcionan bien, para el inglés y el mandarín, y poco más, ¿no? Y es un problema. Así que, por eso, lo que hablabais de NOS es un proyecto muy importante que va a potenciar el talento aquí y el desarrollo de instalarlo aquí, efectivamente. Sí. Yo creo que es fundamental. Hay otros proyectos en la península, ¿no? El catalán, AINA también, que es parecido, en el País Vasco también están. Sí, yo, de hecho, nuestro país tiene grupos de investigación muy potentes y tiene pues 4 lenguas, ¿no? Sí. Que también eso es una riqueza, incluso no solo una riqueza cultural, es que es una riqueza desde el punto de vista de la capacidad de poder desarrollar en el conjunto del Estado pues unas tecnologías lingüísticas poderosas y con una economía, digamos, que se beneficia de ello, ¿no? Antes hablabas, y tenemos que ir ya avanzando hacia el final, desgraciadamente, ¿no? Pero antes hablabas, y me parece un tema muy importante, Maite, de algunas precauciones que tenemos que tener, ¿no? Claro, las tecnologías cuanto más poderosas son, pues más bien pueden hacer, pero también más mal, o por intención o si no se usan bien, simplemente, ¿no? Claro, el tema con las tecnologías de lenguaje, el tema de los sesgos, de la privacidad, las noticias falsas. Sí. Ya he comentado cuando te presenté, de hecho, comenté que trabajas en el análisis de los comentarios en Internet y un estudio enormemente interesante de la desinformación y las noticias falsas, ¿no? Pero además tu laboratorio está colaborando con la organización Informed Opinions, sí, en una herramienta que me parece tremendamente interesante y relevante, y que me gustaría que comentaras, ¿no? Una herramienta que mide la proporción de hombres y mujeres en los medios de comunicación canadienses y también que nos hables de los riesgos o incluso de los abusos que las tecnologías lingüísticas pueden estar causando por un mal uso o por no ser conscientes de que efectivamente, por ejemplo, pues aprendiendo de grandes cantidades de datos, aprenden lo que está en esos datos y a veces lo que está no es algo que nos guste. Sí. Los sesgos es un ejemplo muy claro, ¿no? Sí. Te cuento por partes. Primero, el proyecto es un analizador lo llamamos el analizador de la brecha de género, un Gender Gap Tracker. Lo que hacemos es recabamos todas las noticias de los medios principales en Canadá. De momento en inglés, estamos desarrollándolo, como he dicho, para el francés también. Las noticias que aparecen todos los días en 6 medios principales nacionales. Y contamos la cantidad de veces que se menciona a una mujer y a un hombre y cuántas veces esa mujer o hombre aparecen como fuentes de información. Hacemos un análisis sintáctico del discurso indirecto, del discurso directo, cuando aparece algo entre comillas, y estos análisis de PLN
con análisis sintáctico, ¿no? Y con referencia para saber ella, Claro. dijo ella, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Es la ministra o es la otra persona que habló? Y esto lo presentamos en una página en Internet, una base de datos en la que está abierta a todo el mundo y sobre todo a los medios de comunicación. La idea es incentivar a que los medios de comunicación vean la situación actual, cuál es la proporción de hombres y mujeres que se citan y adivinarás que las mujeres son menos, ¿no? Y incentivarlos a que eso cambie. Por ejemplo, tanto en España hay un gobierno paritario, en Canadá también, el gobierno, los ministros y ministras son prácticamente iguales, pero aún así se cita, se oye la información y las voces de hombres en un 70% frente a un 30% de mujeres, ¿no? De ese gobierno. Y de políticos, políticas, ¿no? Que tanto trabajan en el gobierno federal como en gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales no son paritarios todos, los gobiernos provinciales. Pero aunque tengamos paridad en muchos ámbitos de la sociedad, los hombres tienen más voz, ¿no? Y esta es la situación actual. A nosotros nos parece que cuando se pierde la voz no solamente de mujeres, sino de muchos ámbitos de la sociedad, se pierde pues ese punto de vista, que es un punto de vista importante en nuestra sociedad. Y es un analizador para concienciar de la situación, animar a la gente, a medios de comunicación, periodistas, a partidos políticos que pongan a más mujeres en sus listas, a mujeres y bueno, todo tipo de diversidad en la sociedad, ¿no? Y lo que preguntabas del sesgo es otro tema interesante también, que pensamos mucho cuando analizamos este tipo de datos, ¿no? ¿Qué tipos de sesgos introducimos cuando extraemos información de grandes bases de datos? Porque, como dices, la información que extraemos es información de cómo es la sociedad ahora, pero no siempre es cómo queremos que sea en el futuro. Un ejemplo, por ejemplo, con la traducción automática, si traduces de una lengua como el inglés, que no tiene género en los nombres, a una lengua como el castellano, el francés, el gallego, que tiene nombre, si pones la palabra doctor en inglés, la va a traducir como el doctor. Y si pones la palabra nurse, va a decir la enfermera, ¿no? Perfectamente comprensible, porque esta es la situación. Si analizas textos ahora, seguro que encuentras a más doctores o personal médico que sean hombres y más personal de enfermería que sean mujeres, ¿no? Pero cuando usamos esa información para, por ejemplo, generar lenguaje natural, estamos introduciendo ese sesgo. Y esto es un problema en general en la inteligencia artificial, no solamente en el procesamiento del lenguaje natural. Hay el reconocimiento de caras, por ejemplo, es un área en el que hay un sesgo importante. Se reconoce mucho mejor a las personas de raza blanca que las personas de otras razas, ¿no? Pero no porque sea más fácil para los algoritmos, no, porque hay más bases de datos que, claro, masivamente con personas sí. de etnia blanca. Se ofrecen trabajos a hombres con más sueldo que a los de las mujeres. ¿Por qué? Porque es la situación que tenemos, ¿no? Claro. Y ahí sí que, bueno, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Necesitamos expertos que piensen un poquito en qué tipo de información tenemos esas bases de datos. Necesitamos a gente de sociología, a gente que entiende un poco los problemas de la sociedad que se ven reflejados en los datos que manejamos y cómo podemos corregirlos, ¿no? Porque, como decía, la situación que tenemos ahora no es la situación siempre que queremos tener en el futuro. El sistema funciona muy bien, ¿no? Predice que doctor, la traducción es el doctor. Funciona de maravilla, es lo que ha visto, ¿no? Pero no es lo que queremos. Pero no es lo que queremos para el futuro. Y sí, lo que decía, volviendo al principio, necesitamos muchas mentes juntas para resolver estos problemas, no solamente conocimiento de algoritmos y de bases de datos y procesamiento computacional, pero también conocimiento de cómo funciona la sociedad y qué repercusión pueden tener estas técnicas en la sociedad, en la desinformación, como decíamos. Y usar las propias herramientas construidas con tecnologías de lenguaje justo para corregir estas cosas. Tú has puesto un ejemplo fantástico en el que estáis trabajando. Sí. Es decir, a través de las tecnologías de lenguaje evidenciáis
cuál es la presencia en el discurso de mujeres y hombres, y eso es una evidencia, es un hecho objetivo, y eso a lo mejor era ignorado. Lo sospechábamos mucho, pero no es lo mismo sospecharlo que poner los números en blanco y negro. Sin lugar a dudas. Por eso que bueno, pues las herramientas bien utilizadas son fantásticas, ¿no? Bueno, Pablo, sé que estás en este momento implicado en una iniciativa europea que acaba de presentarse para solicitar fondos para crear una red de investigación y de formación de nuevos investigadores e investigadoras precisamente en este ámbito, ¿no? Intentando, digamos, corregir o evidenciar y paliar de algún modo este tipo de situaciones claramente indeseables. Háblanos de esta iniciativa que me parece muy interesante. Sí, es que viene muy al hilo de la que ya tenéis en marcha. Nosotros, esta simplemente por ahora es una propuesta que es para una red europea en la que estamos pues grupos de toda Europa, grupos de investigación y también empresas, por ejemplo Neutral, empresas de información, porque la idea es que se investigue precisamente algo que sea muy útil desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Que es precisamente luchar contra la desinformación y luchar contra también el lenguaje agresivo, y hay varios subproyectos que van en esa dirección, y queríamos ir precisamente ya seguramente tendremos que hablar, porque hacer proyectos como, o sea, uno de los proyectos podría ser precisamente cosas como las que estáis haciendo, que es muy interesante. Y además, sobre todo, y esto entra también con todo lo que hemos hablado, hay dos grandes objetivos. Uno que es el social, el luchar contra la desinformación y el lenguaje agresivo contra minorías. Y por otro lado, desde el punto de vista ya metodológico, científico, es precisamente, por eso el proyecto se llama Hybrid, es porque queremos introducir en los sistemas de aprendizaje, en los sistemas de lenguaje, precisamente el lenguaje, conocimiento explícito, conocimiento del dominio, y por eso que estamos con expertos como los de Neutral, que es una empresa que trabaja en la desinformación desde el punto de vista del periodista, para saber cuáles son los métodos, los protocolos, e intentar pues, simularlos, y que también nos ayuden a que las herramientas funcionen mejor, y que no solo sean no solo darles datos desestructurados, sino que orientarlas para, a lo mejor con mucha formación lingüística, con mucho análisis sintáctico también, ayudar a mejorar esos resultados. Oye, ya para terminar, porque lo has comentado una o dos veces, yo también cuando te presenté, dinos qué es el análisis de sentimientos, que suena muy bien, por otra parte. Los sentimientos. Esto viene del inglés, sentiment analysis, que traducido al castellano no queda tan bien. Se llama análisis de opinión. Sería la traducción más adecuada, ¿no? Lo que hacemos es analizar el lenguaje para extraer información sobre la opinión que se contiene en ese lenguaje. Por ejemplo, en una reseña. Si ahora, cada vez que yo no compro nada sin leer reseñas, ¿no? Me voy a comprar un teléfono, ¿qué modelo, ¿no? Entonces puedes leer las reseñas y extraer información. A la persona que escribió esta reseña, ¿le gusta el teléfono o no? ¿Tiene qué pros y qué contras tiene? Hemos hecho mucho sobre reseñas de libros y de películas, ¿no? Pero también se utiliza en los titulares. Este titular es positivo o negativo con respecto al partido político del que se habla en redes sociales, por supuesto, ¿no? Los tweets, de cómo se habla de cara a las campañas políticas, a las campañas electorales. Se recaban grandes cantidades de datos sobre gente que apoya a un partido y a otro, y lo que se extrae es información. ¿Cuál es la opinión? ¿Es de dirección positiva o negativa con respecto a este partido, a esta idea y demás? Y eso se hace extrayendo información sobre el lenguaje que contiene la opinión que contiene en esos textos, ¿no? ¿Sabes qué estoy pensando? Antes, la gente que se preocupaba por esto, por ejemplo, los políticos, los partidos políticos, etcétera, los gobiernos, miraban los periódicos, los pocos periódicos que había, y resolvían, ¿no? Pero hoy o automatizas ese proceso, porque hoy no son solo los periódicos y no es solo el hecho de que estén en formato electrónico la inmensa mayoría, sino que es que tenemos
en fin, todas las redes sociales, Sí. volcando opiniones de Sí, todo los tipo. comentarios que aparecen al final de la noticia. Comentarios, blogs, en etcétera. páginas, Es decir, sí. que hay tal volumen de información que hoy cualquiera, aunque tenga dinero, si no tiene automatizado este proceso, con leer unos pocos periódicos no sabe lo que se opina Sí. de sus discursos, de sus productos, de Sí, sus acciones. sí. Y ¿no? hay una dinámica interesante que también se puede manipular esa información, por supuesto, ¿no? Claro. Hay bots que se dedican a lanzar sí. noticias positivas con respecto a alguien o negativas con respecto Sí. al partido de la oposición, al partido con el que están en Y oposición. se pueden detectar automáticamente. Estamos Sí, en ello, estamos en ello. Sí, hay identificadores de bots, sí. Pero Sí. también porque al final es fácil también ver que si es algo que es muy regular, hay una especie... Sí. Hay ciertos parámetros, patrones, digamos. Sí, hay patrones que no son siempre lingüísticos, al final son casi Sí. más de meta, de Sí, ver cómo funciona de la información, a qué hora Sí. se... Si lo hace muy masivamente, o sea, sí, si de repente, o sea, sí. cada 5 minutos manda un mensaje, Sí. o sea, hay una serie de si es muy regular, es muy probablemente Sí. que sea un bot. Sí, Ya, sí. se En miran mi esas grupo estamos cosas. trabajando más en el lenguaje, analizar la estructura, por ejemplo, de También, noticias que son falsas, que ha escrito alguien que a lo mejor no es periodista y no sabe muy bien cómo funciona el lenguaje periodístico. Y usando estilística se puede distinguir algunas noticias falsas de otras. Ya. Sí. Sí, muy interesante. Bueno, es mundo apasionante. Y bueno, sin pues duda. está la ironía también. Cuidado que También. Eso sí que ahí están muy lejos las Sí, máquinas. sí. O sea, la Sí, ironía. sí. No, sobre todo de la gallega, la retranca. Claro, Yo creo que ese es el test de Turing. Sí. Ni Winograd ni ninguno. Es decir, en el momento en que las máquinas realmente puedan competir con los gallegos y las gallegas en retranca, Sí. ya está. Por eso nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir con estas... Y por eso hay que cuidar tanto el gallego. Claro, hay que cuidar el En mundo gallego de las y la tecnologías, pues el referente. preparación de nuevas generaciones, que queda mucho por hacer. Muy bien, bueno, pues no tenemos tiempo para más. Bueno, quién sabe si algún día esto se puede repetir incorporando una máquina y teniendo este diálogo entre nosotros, pero además con una máquina que, pues, en fin. Vamos a ver un test de Turing algún día. auténtico. Sí, sí. Veremos. Yo ya soy muy mayor, probablemente no lo sé, pero bueno, a ver si vosotros Bueno. me sustituís a mí por una máquina y... Sí, el entrevistador precisamente. Y adelante, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad, Pablo, Maite, un placer A ti. teneros Gracias, aquí a los Helen, dos. gracias, Pablo. Un A placer ti estar también. aquí con vosotros. Sí, el mío también.